Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Anti-Mainstream, el canal donde desmentimos todos los relatos, sobre todo de los medios tradicionales y de la izquierda internacional. Hoy, como verán, estoy solo, sin mi compañero de todos los días, Emanuel Rondón. Lastimosamente por temas laborales se ha postergado un poco grabar este capítulo y por ende decidimos hacerlo sin él. Seguramente estará bastante pendiente y bueno, nos dará un like esta vez que ya no es como self-promotion, ¿no? Así que les venimos a traer un tema que tenemos un par de semanas queriendo conversarlo, que es justamente cuál ha sido la situación en Ucrania y sobre todo la postura de Trump, que como muy bien sabrán ha levantado bastante, ha dado bastante de qué hablar, pero anoche, bueno, ayer en la mañana también quitaron o anunció por lo menos Donald Trump que iba a quitar las licencias. Así que ahorita vamos a hablar básicamente de cómo el arte del trato, the art of the deal de Donald Trump está cambiando la geopolítica, específicamente en Ucrania, en Venezuela, pero en general en todo el mundo. Y para eso traímos a dos grandes amigos de la casa, Daniel Chang, César Báez. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Esta vez en pareja, normalmente los vemos en pareja en su podcast de Politicast. Los que no lo conocen, véanlo, es bastante bueno. Hasta cuando estoy en desacuerdo con ellos me parece un insumo espectacular. Pero bueno, Daniel, ¿qué ha pasado? Cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió en las últimas, qué sé yo, 24 horas con el tema de Trump y Ucrania? Lo que pasa es que con Trump, como siempre, y tú estás pasando unas grandes 24 horas, creo yo. Eh, Terminas, como siempre, Trump llegando tal vez a una conclusión lógica de la manera más estrambótica posible. Hoy tuvo una reunión con el primer ministro británico Keir Starmer, le fue muy bien a Starmer acá en Washington, realmente un poco más allá de lo que incluso tal vez los mismos laboristas esperaban. Creo que estaban todas las condiciones dadas para que no le fuera tan bien, pero le fue bastante bien. En esa reunión Trump cambia su retórica con Zelensky, dice bueno, que no es un dictador ya, que es un gran presidente. Incluso dice, bueno, yo no sabía que yo le había dicho dictador, no me acordaba. Eh, y este viernes creo que el viernes, bueno, mañana, creo que Zelensky viene mañana o pasado aquí a Washington a firmar el acuerdo del tema minero. E incluso cuando Trump habló de ese acuerdo, dijo que mencionó algunas cosas de incluso equipamientos militares. Entonces, yo creo que hay un cambio un poquito más en esa retórica tal vez de Trump, un poquito menos conflictiva con Ucrania, con el gobierno ucraniano. Y hoy también se asomó la posibilidad de que el Reino Unido enviase tropas para las operaciones de peacekeeping, una vez que haya un acuerdo de paz, que yo creo que es el gran debate que va a haber. Esos detalles van a ser los más importantes. El Reino Unido se ha ofrecido y Trump dijo básicamente una respuesta que me pareció muy buena, porque le preguntaron, ¿Estados Unidos va a apoyar a estas tropas británicas? Y él dijo, bueno, yo no creo que ellos lo necesiten, ellos son muy buen ejército, saben pelear, son muy buenos, pero siempre voy a estar del lado de Gran Bretaña. Entonces como que mantiene esa ambigüedad ahí de apoyar, pero no apoyar directamente para mantener las negociaciones abiertas, que yo creo que eso va a ser ahorita lo que viene, ¿no? Dentro de las negociaciones entre Europa y Estados Unidos es si va a haber una misión de peacekeeping, quién va a poner las tropas y cuál va a ser el rol de Estados Unidos en eso. Así que creo que ha sido bastante movido estas últimas 24 48 horas en el tema ucraniano para Trump, a favor también, creo yo, de una solución un poquito más a largo plazo, que es mucho mejor de lo que tal vez Trump anunció al principio, ¿no? Y de hecho, justamente cuando Trump responde que iba a apoyar, que siempre estaría del lado del Reino Unido, también dice que una de los grandes deferrals es el hecho de que hayan empresas americanas en Ucrania, ¿no? Y entonces parte de la política que alguna vez hemos comentado tras bastidores, parte de la política de Trump, el de strength, peace through strength, es no es que voy a ponerte las tropas en el sitio, sino que voy a poner intereses americanos y ya tú verás si te arriesgas a ir en contra de los intereses americanos. Pero qué piensa César? La verdad es que no he visto el capítulo de ustedes de Ucrania. Me imagino que ahorita tienen la oportunidad de cambiar un poco lo que dijeron en ese capítulo, ¿no? Sí, cuando nosotros grabamos eso, que fue pues hace 2 días, todavía estábamos en el pico de las tensiones entre Trump y Zelensky, y lo que veíamos era, o el principal análisis es, nunca había estado tan cerca
la narrativa política de Washington con la de Moscú. Nunca se habían repetido las mismas líneas, la de Zelensky es impopular, Zelensky es un dictador sin elecciones, como que había un ataque constante y al contrario, cuando por ejemplo los miembros de la prensa le preguntaban a Trump, bueno, o tú dirías que Putin es un dictador así como dijiste con Zelensky, él dice, no, yo no uso esa palabra a la ligera. Entonces, ha habido un desarrollo más, digamos, acercar a los intereses de Washington y de Kiev en términos que pues, todavía siguen siendo bastante polémicos, pero que pareciera que, bueno, para Ucrania es muy claro que no hay una intención por parte de la administración Trump de mantener el esfuerzo de financiar la guerra y eso significa, ustedes tienen que negociar y presionar y aquí voy a usar las propias palabras de Trump, que en su momento le dijo a Zelensky que si no se movía rápido iba a perder toda Ucrania. Y creo que eso fue lo que se ha entendido en Kiev, que necesitan negociar una paz en los términos que Estados Unidos pongan, porque cualquier otra cosa que quieran hacer no van a contar con esa espalda. Y además es con los mensajes contradictorios, ¿no? Porque en un momento dice, si no te apuras, pierdes toda Ucrania, y luego, ahorita que parece que la negociación está llegando a buen puerto, te dice, bueno, a lo mejor hasta ahí siguen peleando y lo seguimos apoyando en la pelea. Que probablemente sabemos que los intereses de Estados Unidos bajo la administración Trump no es seguir financiando por sí mismo el tema de Ucrania, pero es un poco al final lo que quería que comentáramos, ¿no? ¿Qué tan efectivo es realmente en el mundo político, por lo menos en el internacional, que tengas una postura tan cambiante todo el tiempo? Un día te dice que es un dictador, al día siguiente es tu mejor amigo, al día siguiente está buscando cómo quitarte todos los minerales de tu país, bueno, pagándotelos, pero básicamente explotando el 100% con empresas gringas, luego llegan a un intermedio. ¿Qué tan efectivo es? Porque a Trump le sirvió este modelo negociando para bienes raíces en Nueva York. Les digo, yo conozco a algunas personas de bienes raíces en Nueva York y son los negociadores más difíciles que debe haber, incluso por encima de la mafia, la camorra, etcétera, porque son todos muy, muy, muy duros y muy vulgares y muy violentos, y Trump demuestra que esos son sus orígenes, pero ¿de verdad va a tener efecto en esta segunda administración utilizar ese estilo? Bueno, yo si pudiera atajar eso, diría que depende de qué tan coherente van sus acciones, porque sí creo que va a haber una desconexión entre lo que Trump dice versus lo que Trump hace. Y como bueno, creo que es lo más importante es lo que se hace. eh, no es sentido que todas estas peleas diplomáticas, estas disputas, estas tensiones, esta manera de antagonizar con tus aliados, con Europa, con Ucrania en su momento, sea algo que igualmente se refleje en acciones. Al contrario, pareciera que sí había un impacto de este tira y afloja de Trump con Europa ha sido que Europa se ha puesto las pilas y ha entendido que Estados Unidos no es un aliado incondicional. Entonces, en todo caso, creo que si ha tenido un efecto, es este que no termino de decidirme si es positivo o negativo, pero de que Europa entienda y empiece a actuar consecuentemente con no siempre contar con el apoyo de Estados Unidos y empiece a aumentar su presupuesto de defensa, a modernizar sus ejércitos, a los países que no gastan y no están interesados en mantener una fuerza de defensa que lo hagan. Entonces creo que esta conducta errática de Trump puede llegar a ser algo positivo para sus objetivos geopolíticos si sus acciones son coherentes y no son tan intransigentes como su discurso. Yo creo que ayuda porque, o sea, te da una gran habilidad y te da mucho más de maniobra en negociaciones. Primero porque mantienes a todas las otras partes confundidas, tratando de adivinar qué quieres y sin verdaderamente poder saber qué quieres, y por ende no pueden actuar de una manera que te hieran al final. Y segundo, tienes todas las opciones abiertas, como, bueno, las opciones sobre la mesa, ¿no? Tienes todas las opciones abiertas y siempre vas a poder tener la oportunidad de tomar la decisión que al final a lo mejor siempre quisiste tomar, pero al último momento posible, y de esa manera sacar el mayor rédito. Yo creo que eso como táctica te ayuda, y especialmente en este tipo de crisis. O sea, cuando hablamos de Ucrania, que al final es una guerra, es una crisis, es una cuestión muy específica, te ayuda. Ahora, ya cuando sí se habla un poco más de cuestiones más a mediano y largo plazo, de mantenimiento de alianzas, eso tal vez sí genere problemas, yo creo, ¿no? O sea, no en negociaciones al corto plazo, pero
todos los demás actores van a ver en Estados Unidos y dirán, bueno, no sé qué va a venir, con qué me va a venir Trump el año que viene o en 2 años, voy a tratar de reevaluar tal vez algunas de las relaciones más a largo plazo que yo tenga con Estados Unidos o alianzas más a largo plazo que yo tenga con Estados Unidos en otros temas. Entonces, yo creo que en esto te ayuda mucho, en el tema Ucrania te ayuda, tal vez en el tema de Venezuela, que lo vamos a hablar más tarde, también te puede ayudar. No sé, en el tema de Israel incluso te puede ayudar, porque ahorita con todo el tema de Gaza, lo impredecible que es Trump mantiene a todo el mundo en vilo y le da mucha ventaja a los Estados Unidos, más de la que ya tiene. Pero y esto también entra un poco más en los temas de los aranceles, lo que hemos hablado antes, las amenazas a Panamá y tal, que al final como que se acallaron un poco, en el corto plazo iban a funcionar, pero tal vez en el largo plazo los países dirán, bueno, mira, hay que reevaluar, porque si vamos a tener en Estados Unidos este menú siempre, yo no puedo seguir así. O sea, como nación tú vas a empezar a reevaluar algunas de las alianzas que tienes con Estados Unidos, no solo por Trump, sino por las personas que pueden venir después. Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que en estas crisis te ayuda mucho. Tal vez si tienes esa misma actitud para negociar incluso tratado de libre comercio con México y Canadá, bueno, eso ya ahí tal vez sea un poco diferente. Justamente tú das un punto que yo creo que es válido, creo que es distinto a lo que tú dices. Tú dices en estos momentos de crisis y yo te digo, sí, tiene un rol momentáneo, pero el rol momentáneo es, acabo de regresar a la presidencia. Yo no creo que las negociaciones de Trump sean unas negociaciones o el estilo de tan, digamos, drástico, de no solamente de drástico en cuanto al ataque, por decirlo de alguna forma, o a la oferta que estaba haciendo tanto Ucrania como Panamá, como México, como Canadá, como la Unión Europea. Yo no creo que sea algo que vaya a mantener en el tiempo si empieza a lograr sus objetivos. Yo creo que es algo que está utilizando, aprovechando justamente el respaldarazo que le dio la ciudadanía americana y la situación contextual que le dejó una pésima administración geopolítica como la administración de Biden, para decir, yo le doy un golpe a la mesa, todo el mundo se pone nervioso, empiezan a hacer más o menos las cosas que yo quiero que hagan, o empiezan por lo menos a sentarse a la mesa en unos términos de negociación favorables a mí, y luego a partir de ahí construyo. Entonces, le doy una patada a la mesa del mundo geopolítico ahorita, para que en la reconstrucción, como yo sigo teniendo más poder, tengo ese factor de impredecibilidad, tengo el factor de seguir siendo la potencia del mundo, y además tengo el factor de que la mayoría de las grandes potencias que supuestamente quieren hacer un mundo multipolar realmente no están tan bien. Rusia metida en una guerra con Ucrania que no puede ganar, China en un problema económico muy fuerte, y Trump dice, es el momento ideal para construir el mundo que yo quiero dejar, para construir el legado geopolítico que yo quiero dejar, indiferentemente de lo que digan o cómo se quejen el resto de mis aliados o el resto de los medios, o etcétera, etcétera. Y otra cosa muy importante me parece recalcar, y yo no creo que ustedes vayan a estar de acuerdo, pero es algo que me parece bastante irónico, es algo que decía César en un momento, de que la conexión entre los hechos, las acciones y lo que se dice, que a mí me parece que es muy válido. Es cierto que digamos, la efectividad de una política, sobre todo una geopolítica, tiene que ver con la conexión entre las amenazas creíbles, que se vuelven creíbles por las acciones que uno hace. El gran problema es que eso lo decimos cuando está Donald Trump atacando a los europeos por exactamente no hacer lo que dicen. Y en el tema de Ucrania específicamente vemos cómo de frente a las cámaras los que más lloran son justamente Alemania, Francia, etcétera, los que más están diciendo hay que mantener y mantener y mantener la guerra, y son los que siguen comprándole petróleo a Rusia, siguen comprándole gas a Rusia, siguen comprándole uranio a Rusia, siguen financiando básicamente el lado ruso de la guerra en Ucrania, y no ponen de verdad materialmente, ya no hablemos de soldados, por lo menos materialmente, ni la mitad de lo que ha puesto Estados Unidos para apoyar a Ucrania. Entonces, la mayor crítica que tienen contra Trump es que es muy rocambolesco, muy brusco, muy drástico, pero la verdad es que a mí me resulta un aire fresco, porque dentro de ese drástico, dentro de ese rocambolesco, uno sabe más o menos cuál es el objetivo de Trump. En Ucrania, acceso a los minerales. En Groenlandia, acceso a los minerales. En Venezuela, quizás, acceso también a los minerales. Entonces, ¿qué es lo que quiere Trump? Lo que genere más dinero para su país. ¿Qué es lo que quieren los demás? Esa es mi duda. ¿Qué quieren realmente los ciudadanos europeos? Olvídense de los gobiernos, que lo que quieren es estar frente a una cámara.
¿qué creen realmente que tienen que hacer los ciudadanos europeos en una guerra con Ucrania que la tienen al lado? Bueno, yo también diría que ahí el tema de las amenazas me parece muy válido plantearlo de esa forma, como una forma de dar una patada a la mesa, porque es cierto que funcionan un número limitado de veces hasta que los demás países entienden que realmente tu objetivo no es llevar adelante las amenazas que estás dispuesto a, bueno, que puedes estar dispuesto a hacer o a aplicar, pero no realmente asumir las consecuencias. O sea, me refiero al tema aranceles incluso también, pero creo que a partir de ahora también Estados Unidos tiene que medir algo y repito, esta más bien es una proyección, no necesariamente lo digo de manera positiva o negativa, pero Estados Unidos también tiene que medir de que con estas acciones que de alguna manera los países de Europa entienden como, repito lo que hace un momento, no podemos confiar incondicionalmente en Estados Unidos, también significa que Estados Unidos pierde un poco de influencia sobre países que históricamente han sido sus aliados. O sea, que Estados Unidos también sea el que pone la mayor cantidad de presupuesto para la OTAN, para la Organización de Naciones Unidas, para demás proyectos de cooperación. Son formas en las que Estados Unidos ejerce un soft power, una influencia no solo contra sus adversarios, sino también a favor de sus aliados. Entonces, supongo que también tiene que medir, en palabras de Diego, el legado que quiere dejar la administración Trump a mediano y largo plazo, en que tanto estos movimientos geopolíticos, pues también le hacen perder influencia a la larga a Estados Unidos. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando en algo que, aunque estoy de acuerdo con esto del tema de que si hay se puede haber una pérdida del soft power, yo creo que uno de los ejemplos más claros es Canadá, creo, o sea, con las encuestas en Canadá, de que ya lo ven Estados Unidos como aliado. Honestamente, lo veo, o sea, si fuese canadiense, lo verías legítimo, porque realmente las amenazas a la guerra comercial son bastante de la nada, pero la contraparte de eso es que yo creo que a pesar de que Trump como Trump tiene bastante soft power, porque hay una cuestión importante que es que la derecha global, por temas de la preponderancia de Estados Unidos en todo, en la cultura política global y como potencia, Trump es la imagen de la derecha global realmente. Entonces hay esa imagen es como que contradictoria hasta cierto punto, pero a pesar de que pueden haber argumentos en contra del soft power de Estados Unidos, tal vez como nación, al mismo tiempo Trump tiene, con todas estas acciones, ganando muchísimo soft power y muchísima buena voluntad con partidos de derecha en Europa, por ejemplo, a pesar de la acción, a pesar de las acciones, o tal vez por la actitud de Trump con respecto a la Unión Europea. Entonces yo creo que eso también es un asset que tiene Trump, específicamente él. No sé si lo podrá replicar otras personas, no sé si J.D. Vance lo podrá replicar, honestamente no lo veo, pero me parece que eso lo va a poder utilizar también para presionar a los mismos gobiernos internos, ¿no? O sea, a lo interno, ese soft power que tiene él, particularmente en la derecha europea. La derecha europea y la derecha mundial, aunque no Mundial, estoy sí. tan de acuerdo, en el sentido de que yo creo que eso ha sido más un tema narrativo mediático en el cual se ponen muy en el foco cuando Abascal o cuando Meloni o cuando Milei o cuando alguien está de acuerdo con Trump o se fotografía con Trump, pero nunca ponen o ponen muy por debajo de la mesa cuando están en desacuerdo. Por ejemplo, muy poca gente va a saber que Meloni desde el principio ha mantenido la postura de que Ucrania tiene que ser parte de la OTAN. Y hay muchas posturas que uno dice que hay diferencia. Entonces, sí, la imagen de Trump yo creo que es más como imagen de la derecha internacional, es más por un tema de la izquierda y sobre todo de los medios de izquierda que del tema de la derecha. Sí, por supuesto. Estados Unidos sigue siendo la potencia número 1 del mundo y sí, por supuesto. La irrupción de Trump, sobre todo en 2016, fue una sorpresa tan grande que hizo que muchos movimientos en el resto del mundo dijeran, ok, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo lo puedo seguir? Pero no creo que sea yo no creo que, por ejemplo, Orbán vaya a cambiar sus posturas frente a Moscú porque Trump ahorita se esté acercando a una postura más positiva con Zelensky, por poner un ejemplo de otra situación. Y dudo muchísimo que Milei vaya a crear un programa de aranceles en Argentina solamente porque Trump piense que vayan a ver que es necesario que los aranceles para hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo. Realmente mi postura, y me he dado cuenta a lo largo de las semanas, que casi iba a decir de los días, porque al final tenemos un mes nada más de la administración de Trump. Y a lo largo de las semanas me he dado cuenta que es que a pesar de que hay tanta gente que dice que ya entienden a Trump por su primera presidencia,
la gran mayoría de las personas no han entendido cuál es el modus operandi de Trump. Y el modus operandi de Trump no es dejar un legado para que los que vengan después hagan exactamente lo mismo. El modus operandi de Trump es dejar un legado para que los que vengan después no tengan que volver a hacerlo. O sea, no tengan aliados débiles como los europeos, que dicen mucho frente a las cámaras, pero no apoyan a la hora de la verdad. No tengan aliados traicioneros, como en algunos casos ha sucedido, en donde países que en teoría deberían ser aliados permiten, por ejemplo, que el contrabando de China pase por las fronteras, como son México y Canadá. Al final, el legado de Trump no va a ser cuál es la forma en que Estados Unidos va a seguir actuando en el mundo. El legado de Trump, creo yo, y con cada uno de los casos, sobre todo con Ucrania y con Gaza, y en menor medida lastimosamente con Venezuela, el legado de Trump va a ser: voy a dejar un mundo en el cual no haga falta que siga un Trump o que siga otro Trump. Voy a dejar un mundo en el cual volver al modus operandi un poquito más alejado de la potencia hegemónica, pero igual al modus operandi sencillo de entablar relaciones de Estados Unidos, sea mucho más fácil porque el resto del mundo esté actuando como yo quiero que actúen. Y algo que o sea, simplemente me pregunto es, el gran paradigma, diría yo como que en los 80, en los 90, para que Estados Unidos pudiera normalizar relaciones con China, era entender que era mucho mejor tener a China cerca, con vínculos de cooperación, con vínculos de comercio, de manera que a través, digamos, medios pacíficos pudieran resolver las controversias o cualquier roce que pudieran hacer entre dos países, bueno, que China se perfilaba como potencia futura. Eso permitió establecer un vínculo continuo con China. Y yo también me pregunto, como me gustaría más bien escucharlo, ¿cuál sería la estrategia a la larga con Rusia? Rusia está hipersancionada, está aislada del sistema financiero internacional en gran parte por presiones de Estados Unidos, luego que Rusia invadiera Ucrania, pero creo que también Trump tiene una postura diferente al respecto, de no se tiene que seguir presionando a Rusia, sino que se tiene que más bien abrir vínculos de cooperación, quitar sanciones, mantener o expandir vínculos comerciales que nos permitan presionar de otra manera. ¿Creen que más bien Trump pudiera ser un poco suave al respecto de cómo vamos a establecer, bueno, cómo Estados Unidos va a establecer relaciones con Rusia a futuro? Y yo creo que ¿Ah? esa es una gran pregunta. Y realmente no sé qué es lo que va a querer, qué es específicamente lo que quiere Trump con Rusia. Yo creo que en parte es un poco obvio que Rusia ha quedado disminuida, yo creo, después de esta guerra en Ucrania. O sea, a nivel militar han perdido demasiadas tropas, han perdido demasiado equipamiento y capacidad de influencia. Y yo creo que tal vez la visión de Trump con Rusia en este momento es: no tenemos que humillarlos. No le conviene tampoco tener una Rusia humillada, porque una Rusia humillada es cuando en Rusia recibe una humillación en guerras foráneas, el régimen usualmente no sobrevive. O sea, y no conviene tampoco desestabilizar a Rusia, no conviene abrir toda esa caja de Pandora. Yo creo que lo que Trump está buscando con Rusia es darle una paz en la cual ambos lados puedan de alguna manera clamar victoria y tratar de separar Rusia de China. Yo no sé qué tan efectivo eso puede ser, honestamente. Le soy muy sincero, pero yo creo que la visión de Trump es, uno, que el acuerdo, que los europeos se logren rearmar para entonces evitar o dejar muy en claro que Rusia no puede ejercer todo su poderío frente a Europa, porque eso tampoco conviene, pero que sean los europeos y no Estados Unidos los que estén encargados de eso. Y dos, tratará a través de separar a Rusia de China. Yo no sé qué tan posible es eso, esa separación. Yo creo que hay algunas cuestiones donde Estados Unidos puede trabajar, pero bueno, hay razones yo creo que bastante fundamentales por las cuales Rusia y China están bastante unidos. Pero para mí esa es la visión que tiene Trump con Rusia ahorita. No humillarlo, darle una salida, un acuerdo de negociación que incluso Putin puede vender como victoria, pero que al mismo tiempo realmente proteja a Europa, o sea, de una futura invasión rusa o de un futuro dominio ruso en Europa sin costos para Estados Unidos. Yo no sé si lo podrá hacer, pero yo creo que esa tal vez sea la intención. Yo no creo que, bueno, lo que se está argumentando al principio, que no, Trump va a vender toda Europa para los rusos, no lo creo. Creo que las acciones no pintan para allá. Y creo que esos son sus objetivos con Rusia. No sé qué crees tú, Diego. Yo creo que va a depender de un par de factores. El factor principal es
qué quieren hacer los europeos, porque Rusia ha servido dentro de esta nueva cosmovisión con la administración Trump al poder en Estados Unidos. Rusia ha servido como el gran lobo feroz que viene a comerse a los europeos. Y de nuevo, como les decía antes, ¿qué quiere Trump? Dejar un legado en el cual el mundo actúe como a Estados Unidos le conviene según la visión de Trump. ¿Qué es lo que mejor le puede convenir a Estados Unidos? Que sus aliados más cercanos, que son los europeos, realmente empiecen a meterle pecho a su propia seguridad. Que tienen un invasor como Putin a las puertas de su casa, según lo que dicen ellos, y no han elevado el gasto en defensa. Los únicos países que han elevado el gasto en defensa son, casualmente, los países bálticos y los países del este de Europa, que saben lo que es estar bajo el yugo soviético, el yugo ruso. Pero la mayoría de los, digamos, países grandes, líderes, países de Europa, llámese Francia, llámese Alemania, llámese España, incluso llámese lastimosamente Reino Unido, han dicho mucho frente a las cámaras, pero no han actuado consecuentemente. ¿Y qué quiere Trump? Que los países europeos empiecen justamente a invertir en su propia defensa para que no lo tenga que subsidiar Estados Unidos a través de la OTAN. Eso por un lado. Por otro lado, dependerá de lo que termine haciendo Putin, porque al final yo creo que hay mucha gente dentro de la administración Trump que no entiende qué es Vladimir Putin para Rusia y cuál es el proyecto de Rusia. Rusia ha sido, desde antes de la época zarista, una potencia en expansión constante, una potencia expansionista, una potencia buscando controlar no solamente sus territorios cercanos, sino sus territorios más fuertes. E incluso cuando hubo un gran cambio de régimen, como fue el cambio de la época del zar a la Unión Soviética, no dejó de buscar expandirse. La Unión Soviética fue un proceso distinto al zarismo, pero igual expansivo. ¿Qué es lo que pasó con Rusia? Que al caer la Unión Soviética, el fracaso de la Unión Soviética fue tan rotundo que quedaron golpeados de cara a su constante expansionismo, su expansionismo de siglos, lo tuvieron que frenar porque no tenían la capacidad. Y en ese interín, perdón, hubo un par de presidentes que no continuaron ese proyecto expansionista. ¿Por qué regresa Putin al poder? ¿Qué es lo que logra hacer Putin? Entre muchas otras cosas, por supuesto, como unir a los boliburgueses oligarcas post-perestroika, etcétera, etcétera. Uno de los grandes logros de Putin es que con él al mando, los rusos, y sobre todo los rusos del estamento militar, sintieron que volvía ese proyecto expansionista que ha sido Rusia en los últimos siglos. Y yo creo que el error de cálculo de la administración Trump en general es no entender que indiferentemente de lo que haga Putin en los siguientes 4 años, indiferentemente de lo que haga Putin en lo que le queda a su presidencia, Rusia como potencia es antagonista de Occidente y antagonista de los proyectos de libertad y además expansionista. Porque si se quedara dentro de sus fronteras, tendría sentido la teoría de Trump en la cual dice, bueno, mientras actúen como yo quiero que actúen, no hay mucho problema. Pero Rusia invadió Ucrania en 2014, frenó durante la época de Trump, volvió a invadir Ucrania en 2022, han invadido Georgia, Chechenia, han hostigado a los países bálticos desde que Putin entró, últimamente menos, sobre todo por el crecimiento de la OTAN, pero siempre los han hostigado. Yo dudo muchísimo que, indiferentemente del trato que se logre en los siguientes 5 años de paz con Ucrania, Rusia deje de expandirse. ¿Qué significa eso? Honestamente, que si los europeos no se defienden, va a ser difícil que los defienda Estados Unidos. Sí, yo siempre he leído en Twitter que alguien dice, Rusia no es un país normal, y tenemos que entender que simplemente Rusia no es un país normal. No va a actuar como lo que nosotros consideramos un estado normal europeo, estado, digamos, de Occidente común y corriente, un país sui generis en muchas maneras. Sí. Y van a seguir de esa manera. Por eso es que yo sí creo que lo crucial en las próximas semanas y meses es ver si efectivamente los europeos por lo menos tienen la capacidad, primero política, la voluntad política, y segundo logística, de por lo menos poner una fuerza de paz en Ucrania. O sea, ese es un primer paso. Si realmente los europeos se quieren defender, ese es el primer paso. Establecer una fuerza de paz funcional en Ucrania que la pueden construir si tengan voluntad política en mucho más. No sé si la tengan, honestamente. Yo creo que el único país en Europa que ha mostrado algún tipo de coherencia desde que empezó la invasión, no solamente en los dichos, sino también en apoyo militar, ha sido el Reino Unido, y no han aumentado realmente el gasto.
O sea, han enviado muchas tropas, no, han enviado mucho apoyo militar, suministro, tanto Boris Johnson, el gran británico, como los demás, incluso aquí está ahorita, pero no tienen realmente los recursos para hacerlo. La economía británica no va para eso. Y se van a necesitar de los franceses, se van a necesitar de los alemanes, obviamente ya están los polacos, son un país serio y un ejército serio, pero ¿es suficiente? Y ahí está el otro problema también, son muchos países, está el problema de coordinación, que es un problema eterno que va a tener Europa si quiere actuar como un bloque unificado. Son muchos países, es un problema de coordinación muy grande, que puede funcionar tal vez en algunos escenarios puntuales, pero no sé qué tanto, ¿no? Y ahí, eso va a ser un problema que vamos a ver, pero yo creo que lo primero, lo más importante que va a haber, bien ahorita, para determinar esa capacidad europea es la fuerza de paz. Y honestamente, además de palabras y tal vez del Reino Unido, y puede ser que de Macron, aunque Macron es medio, uno no sabe al final qué va a hacer, no veo una gran voluntad tampoco o capacidad europea de mantener eso más allá del comunicado. Sí, de todas formas, por tocar un último punto, creo que también es interesante ver cómo Europa se está moviendo políticamente. Bueno, a nivel mundial hay una ola en la que los partidos de derecha están creciendo y la derecha europea creo que también tiene sus tintes a analizar. Y me parece que muy evidentemente quizá habrá muchas facciones, pero a mí me llama mucho la atención dos en particular. Quizá la derecha más, vamos a utilizar términos sensacionalistas, la extrema derecha más... digamos, escepticista respecto a Europa, escéptica respecto a Europa, y la derecha que es más cercana frente a Rusia. O sea, yo tengo muy claro que uno de los factores que desencadenó el conflicto en Ucrania también fue el acercamiento de su dirigencia política hacia Rusia y también en la manera en la que se alejaban de la integración con la Unión Europea, aunque pueda ser un sueño también de la integración con la OTAN. Y creo que también tendría que tomarse en cuenta para el análisis en los próximos años de que la forma en la que Rusia pudiera ganar influencia no solo se debe limitar al campo militar. ¿Qué pasaría si llegan al poder esta nueva ola de movimientos de derecha, partidos políticos o líderes políticos que vean con más... con menos ojos, mayor acercamiento, mayor cooperación con Rusia versus mayor cooperación e integración con Europa? Pero repito, también creo que es muy claro que hay una derecha bastante radical que, al contrario, entiende que Rusia es el enemigo y creo que sobre todo en los países de Europa del Este esa es la tendencia. Pero solo creo que es muy importante también mantener el ojo en lo político. Interesantes las palabras de César Báez porque trajimos el mainstream a anti-mainstream y, y está fenomenal que él recalque que posibilidad hay de que este tipo de derechas llegue al poder Europa. No sé, a lo mejor crean un acueducto para comprarle gas directamente a Rusia. Ah, no, es que Ya esos eso lo hizo fueron Merkel, sí. esos fueron los tradicionales. No sé, quizás sea generar unas excepciones a las sanciones para comprar, para poder seguir abasteciéndose uranio con Rusia. Ah, no, eso lo hace Macron. Es muy difícil en el panorama político europeo decir cuáles van a ser las posturas de unos partidos que no han gobernado cuando el grito en el cielo lo pegan por esos partidos que no han gobernado y los que realmente han mantenido cierto acercamiento, no frente a las cámaras, pero sí en las negociaciones con Rusia, han sido los que están en el poder en este momento. Porque Pedro Sánchez, por poner otro ejemplo, puso en el gobierno a uno de los grandes aliados de Putin en Europa, como era Pablo Iglesias. Pero no, cuidado con Abascal, que a lo mejor se acerca mucho a Putin, a pesar de que Abascal bien vocal ha sido en contra de la invasión de Ucrania. Entonces es muy difícil, como dices tú, es verdad, es muy difícil saber qué es lo que va a pasar en la dinámica política europea, pero es que yo lo que creo que va a pasar en la dinámica política europea no es un acercamiento a Rusia en el sentido de todos rendirle pleitesía como a lo mejor CNN trata de vender. Yo creo que el acercamiento a Rusia va a ser como está haciendo Trump. Oye, si tú te quedas tranquilo y no atacas a nuestros países, nosotros podemos negociar fácilmente, tener relaciones comerciales como las que tuvimos cuando los que te están criticando estaban en el poder. Pero esta derecha más soberanista no la veo. Hay algunos perfiles que sí, y tienes toda la razón, César, en que hay unos perfiles que son muy pro Putin, no pro Rusia, pro Putin,
pero la mayoría de los perfiles de esta nueva derecha, que es muy soberanista y con la cual yo no estoy de acuerdo en muchas políticas internas que plantean, es que ellos lo que plantean es fortalecer nuevamente el rol de Europa, sea como países individuales o como gran continente en conjunto. Y una Europa más fuerte no es sino detrimental a los intereses de Putin en Europa. Yo en esto realmente estoy un poco más del lado de lo yo también, con la excepción de que si hay partidos extraños, o sea, si hay partidos en Europa que sí se le da, que están mucho más de otra manera, pero por ejemplo, se decía mucho eso de Meloni, como Meloni ha sido muy tajante contra Putin. Vox incluso también lo ha sido, bastante vocal en contra de Putin, a pesar de que, digamos, a priori tú dirías, no, bueno, van a seguir más o menos el canto putinista, realmente no. Pero más allá de lo de siempre, además de voluntad política, también está el tema de la posibilidad. La verdad es que no sé si Europa tiene la capacidad económica de afrontarse de gastar lo que tiene que gastar a nivel militar, porque ellos, como bien se ha dicho, han vivido subsidiados, entre comillas, de la OTAN, se han acostumbrado a no tener gastos militares muy altos, con excepción de algunos países. No hay un gran crecimiento económico en Europa, realmente, eso está estancado. Europa, incluso vamos a asumir que tuviese la voluntad, los líderes políticos tengan la voluntad, tienen la capacidad fáctica de enfrentarse a la Rusia o de hacer las decisiones que tienen que hacer. Puede ser, pero no lo veo tampoco tan claro, ¿no? Si mantienen el superestado de bienestar que tienen, seguro no. Pero dinero en los cofres del Estado existe suficiente para levantar el aparato militar, sí. Lo que no existe es voluntad política. De todas maneras, yo quiero plantear algo en el tono de lo que acaba de comentar Loyo. Si hay una crítica hacia el establishment político actual en Europa, que va del el nivel de dependencia energético que crearon con Rusia, de pensar que teniendo estos vínculos de cooperación también no pudieras tener una especie de disuasión versus Rusia, ¿en qué se diferencia eso a la estrategia que quiere Trump? ¿No pudiera ser ingenuo también el pensar, sí, si yo le digo a Rusia, pórtate bien, no invadas a los países que te rodean, puedo confiar en Rusia? ¿No sería un poco ingenuo quizás a la Biden el pensar que que Rusia, que Putin va a cumplir con lo que acuerde? Bueno, a la Biden no, porque ya tuvimos primera administración Trump contra primera administración Biden. En una hubo una invasión a Ucrania, en la otra no. Pero, pero la barra que pusiste es muy baja. La voy a subir un poco yo mismo. Y es algo parecido a lo que estaba diciendo antes. Ahorita si regresa César a lo mejor no nos escucha, pero lo que estaba diciendo antes era que definitivamente para mí dentro de la administración Trump hay un error de cálculo de lo que es Putin y de lo que es el proyecto expansionista ruso de los últimos siglos. No estoy hablando ni siquiera de solamente la administración Putin, no estoy hablando de la Unión Soviética, estoy hablando de lo que ha sido Rusia como potencia desde que es potencia europea, que lo ha sido por lo menos desde los años 1700, cuidado si no antes. Entonces, sí, César, hay un gran error de cálculo. Yo creo que es un gran error de cálculo a mediano o largo plazo. No creo que sea un error de cálculo a corto plazo. Y te explico por qué. Porque la dependencia que crearon los países europeos hizo que en Europa, en Alemania, hubiese hasta escasez de electricidad en un momento porque dependían enteramente del gas ruso. Estados Unidos, para fortuna de Estados Unidos, incluso aunque Trump quisiera, no tiene esa dependencia frente a Rusia y cualquier acuerdo comercial al que llegue en Ucrania puede ponerle un parado sin tener un efecto tan nocivo en la economía americana y además teniendo un efecto muy nocivo en las economías circundantes. Entonces yo creo que sí, hay un poco de inocencia al pensar que solamente con acuerdos comerciales se va a cambiar la trayectoria de un país como Rusia, pero creo que la situación de total dependencia sin ningún tipo de protección que hizo Europa con Putin no es lo mismo a lo que se está planteando en estos momentos donde, de nuevo, aunque no sabemos realmente cuál va a ser la postura de Trump, en las últimas declaraciones decía que a lo mejor hasta dejaba que Zelensky siguiera batallando. Yo lo único que sí voy a decir y que me parece que sí va más por el área tal vez del no sé si decir naif, pero no me parece tan fuerte, es el argumento, bueno, que tú también has dicho y tú sí estás más de acuerdo, Loyo, que
empresas estadounidenses en Ucrania va a ser suficiente, como va a ser un factor de disuasión con Rusia. Yo no sé qué tanto lo compro, porque, ¿qué pasa? Tal vez, o sea, porque el argumento sería, ese argumento es básicamente, al tener compañías y evidentemente trabajadores estadounidenses en este territorio, Rusia no va a atacar, porque puede generar muertes de ciudadanos estadounidenses y eso trae a Estados Unidos a la guerra, ¿correcto? Ahora, también hay que tomar un factor muy importante. En caso de guerra, o sea, en caso de una posibilidad, una amenaza real de guerra, también es posible que simplemente el costo para un futuro presidente estadounidense, que probablemente no sería ni siquiera Trump, sería otro, es mucho menos costoso decirle a la empresa estadounidense, vete, porque va a haber una invasión y yo no voy a agarrar y empezar una guerra con Rusia por una empresa minera en, no sé, en Kiev. O sea, por eso es que yo veo que tal vez eso, aunque yo entiendo el argumento y entiendo la lógica, me parece que en la hora de la verdad, en la hora en la cual esa lógica se ponga a prueba, es mucho menos costoso para el gobierno, para el futuro gobierno de los Estados Unidos, decirle a esa empresa estadounidense, vete. Y va a ser incluso más difícil para ese presidente argumentar a la opinión pública, vamos a ir a una posible una guerra con Rusia por una corporación que está sacando plata en Kiev. No es un argumento que sea lo suficientemente fuerte. Si son soldados es diferente, porque ya con soldados ya entra otro factor, ya estás hablando del Estado, estás hablando del gobierno de Estados Unidos en el territorio. Cuando es una compañía privada, es muchísimo más fácil, es muchísimo menos costoso decirles, bueno, váyanse porque viene una guerra. Y también, ojo, la compañía tampoco va a querer estar ahí mientras están cayendo las bombas. La compañía también va a decir, bueno, mira, yo tengo que sacar a mis empleados acá porque hay una posibilidad seria de guerra. Por eso es que yo creo que esa propuesta me parece lógica en el término económico, me parece lógica porque sí genera más lazos entre Estados Unidos y Ucrania, pero no me parece que es disuasorio lo suficiente, sobre todo con un país como Rusia. No lo veo así, pero no sé qué creerán ustedes. Un buen segue, una buena forma de entrar justamente en la situación de Venezuela, porque ¿qué no estaría dispuesto a hacer Estados Unidos cuando tiene secuestrado a alguno de sus ciudadanos, ¿no? O cuando tienen amenazada alguna de sus empresas clave, o cuando van a ir en contra de ciertos intereses. La verdad es que Estados Unidos es una de esas raras potencias que ha a veces preferido ir en contra de sus intereses a favor de los intereses de unos ciudadanos individuales, que es algo que normalmente las grandes potencias no hacen. Y lo que tú dices puede ser verdad si pensáramos en clave, no sé, Merkel o en clave Macron. En clave Estados Unidos, y la verdad es que es una gran incógnita porque lo que tú estás planteando es con un futuro hipotético presidente que no sabemos ni de qué partido, ni de qué tendencia, ni de qué ideología va a ser. Pero la verdad es que Estados Unidos, con los dos partidos, bueno, y con todos los partidos históricos que ha tenido, en el momento en que ha sido agredido, ha respondido con fuerza, y en el momento en que alguno de sus ciudadanos ha estado en peligro, ha tratado de defenderlo. No de la mejor manera siempre, pero siempre buscando defender la vida de sus ciudadanos. Entonces no lo sé. A mí sí me parece un elemento disuasorio, sobre todo para los objetivos de a corto plazo. Y lo único que me genera dudas es, ok, si sabemos que a corto plazo Rusia no va a invadir, ¿qué es lo que va a hacer Rusia? Reconstruirse para invadir a mediano o largo plazo. ¿Cómo vas a hacer en ese momento para defenderte? Y ahí es a donde creo que el rol principal es qué es lo que va a hacer Europa. Si Europa responde, entonces Estados Unidos va a tener la tranquilidad de que entre la respuesta militar europea y los intereses económicos estadounidenses en Ucrania haya suficientes elementos disuasorios para que Rusia se lo piense dos veces antes de invadir. Con lo cual Rusia yo creo que va a invadir sencillamente otro país en la periferia y no necesariamente Ucrania. Pero bueno, pasando un poco el tema de Venezuela, justamente hace un mes creo que teníamos una visión distinta a lo que creo que tenemos en este momento. Y de hecho tiene mucho que ver con justamente ciudadanos americanos en situación de rehén, en situación de secuestro por parte del régimen venezolano. Para los que a lo mejor no están tan al tanto, pero me imagino que casi todos los venezolanos que nos escuchan están al tanto, Venezuela está sancionada por Estados Unidos, tenía unas licencias
dadas por la administración Biden a ciertas petroleras, específicamente a Chevron y a Sargent Oil, no me acuerdo si había una tercera. Estas licencias permitían pasar por encima de las sanciones, o sea, producir en Venezuela como si Venezuela no fuese un país sancionado. De hecho, eso permitió que Chevron, desde en los 2 años que ha tenido esta licencia, haya llegado a 150,000 barriles diarios, que es aproximadamente entre un 15 y un 20% de la producción venezolana. Pero, y todo parecía que Donald Trump iba a mantener ese circuito de licencias, porque en la primera renovación, esto es una licencia que dura 6 meses, pero que todos los meses se tiene que renovar o se renueva de forma automática. En la primera renovación del 1 de febrero, Donald Trump no las quitó. Además, envía a Grenell a Caracas y todos pensábamos que, bueno, que ya la licencia se iba a quedar. Ayer nos despertamos con la noticia de que aparentemente la licencia la van a cancelar, y no solo la van a cancelar de no renovarse, sino que no van a permitir que continúe a partir del 1 de marzo. Entonces, eso significa que a partir del 1 de marzo, en teoría, si todo se cumple como lo ha dicho el Departamento de Estado, como lo ha dicho Marco Rubio y como sugiere el post de Trump en Truth Social, a partir del 1 de marzo las empresas que estaban produciendo en Venezuela de gringas no van a tener ese permiso de seguir produciendo en Venezuela. Perdón por el recuento tan largo, pero al final 180 grados de cambio de la política. Grenell un día antes estaba diciendo que Trump no quería un cambio de régimen en Venezuela, y al día siguiente tienes la sanción, el levantamiento de la licencia, o sea, la reimposición de sanciones. ¿Qué podemos esperar otra vez en este rol rocambolesco o heterodoxo de Trump como negociador? Yo quisiera atajarlo por ahí primero porque surgió una, no sé si llamarlo matriz de opinión, pero surgió una narrativa respecto a esto, diciendo que había sido gracias a los representantes de Florida, porque en este momento Estados Unidos también está en el Congreso negociando el presupuesto del gobierno. El Partido Republicano, a pesar de contar con una mayoría, no necesariamente una mayoría monolítica, sino hay varias cuestiones y diferencias. El speaker Mike Johnson no había podido asegurar que literalmente contar con la cantidad mínima de votos, la mayoría simple, la mitad Necesita más uno, uno. solamente puede perder un voto por ahorita. Después de abril Exacto. va a ganar un poquito más, pero ahorita solamente puede perder un voto. ¿Cuántos Entonces son dice que congresistas de la Florida? 3. Son hay Salazar, son Díaz más. Balart y Jiménez. O sea, pero los tres de sur de la Florida son esos 3. Exacto. Es una amenaza creíble decir que si los tres votaban en contra, entonces no pasaba la propuesta. ¿Cómo es que se llama la ley? Perdón, Es el budget, No aquí va un alcanza. poquito de temas de parlamentarismo, pero es el budget resolution. La manera en la que funciona Estados Unidos ahorita es que para pasar las leyes que quiere pasar Trump, van a tener que ir a un proceso que se llama reconciliation, que les permite no ir por lo que es el filibuster, o sea, puedes pasarlo con 51 senadores. La primera decisión para tú empezar ese proceso es un budget resolution. Eso fue lo que se votó hace 2 días, y Johnson no tenía margen de error. No tenía margen de error. Entonces, eso es lo que se refería a César. Sí. Bastante parlamentario y vainas ires y venires, pero más o menos eso. Sí, pero Básicamente los congresistas de la Florida exigieron, o esa es la narrativa que está mencionando César, que Trump quitara la licencia petrolera en Venezuela para votar a favor del Budget Resolution. Ahora, sí. César, eso fue cierto, eso es verdad, esa es la razón por la cual Trump quita la licencia Chevron. Yo diría que no tengo la primicia ni nada por el estilo, pero creo que no sería consistente con, por ejemplo, el haber invitado a María Corina Machado, bueno, Donald Trump Jr. a su podcast, porque claramente si los congresistas republicanos de Florida van en contra de algo que quiere en teoría hacer Trump, que es mantener la licencia de Chevron, eso sería un acto de rebelión que Trump no se toma bien. Y para nada su hijo, que aquí estamos hablando más a términos de gobierno, como lo ha dicho Chan en análisis pasados de Politics, perdón, más allá de temas de administración, estamos hablando del círculo íntimo de Donald Trump, que es una manera muy importante de interpretar su acción política. El hecho de que su hijo le dé un espaldarazo a María Corina, anunciando el tema de la revocatoria de la licencia Chevron en su podcast con María Corina como una acción
en palabras de Donald Trump Jr., ¿qué hace mi papá? Yo creo que eso no es coherente con que unos congresistas en Florida ejerzan presión sobre el presidente para que tome una decisión que él no quiere o que por voluntad propia no quiso tomar. Así que yo creo que tiene más que ver con fijar una estrategia en las palabras de Marco Rubio, que en una entrevista reciente con Fox News dice que Maduro sigue siendo un enemigo de Estados Unidos y que a pesar de todo no es como que ahora haya un vínculo de amistad, pero creo que es importante aclararlo para entender un poco estos hechos de las últimas horas. Yo tengo dudas, porque, a ver, hay dos teorías, básicamente. O sea, la primera teoría es que dentro de este juego de facciones, con el tema de Venezuela específicamente, que es Grenell y Rubio, básicamente, o sea, palabra más, palabra menos, es la facción Grenell. La facción Rubio, vamos a ponerlo así de manera sincera. Gana Rubio este round, yo creo que eso se podría argumentar. ¿Por qué lo gana? Puede ser porque opción 1, ya la utilidad de Grenell de sacarlo a algunos de los presos estadounidenses se cumplió. La otra alternativa es que sencillamente el número de deportados a Venezuela no ha sido el que Trump esperaba. Ahí yo tengo preguntas si es por voluntad política de Maduro o simplemente por cuestiones de logística. Yo creo que es más por cuestiones de logística. No sé qué tantas personas puedes deportar en un mes, menos de un mes. Y bueno, y la tercera es que si hubo verdaderamente, si Trump dijo, no, ya esto no se puede hacer así, el primera apertura de Grenell no funcionó. O la segunda, que están diciendo que no, esto es una táctica de negociación de Trump para sacarle algo más a Maduro. El problema que yo tengo con la segunda opción es que no sé qué más le puede dar Maduro, honestamente. ¿Ok? Porque si es a nivel migratorio, es a nivel de deportaciones, yo no sé qué más puede ofrecer Venezuela a nivel de aceptar deportados. No he escuchado reportes de que Maduro se ha puesto, digamos, payaso con las deportaciones por ahora. No me parecería que yo espero que él se ponga eventualmente peso con las deportaciones en unos meses, pero no he escuchado ningún reporte de que en estas últimas 2 o 3 semanas lo ha hecho. Incluso realmente ha recibido a los deportados con toda una operación propagandística. Entonces, realmente estoy muy confundido en qué es lo que va a querer Trump o qué es la estrategia de Trump específicamente con Venezuela, si él tiene una estrategia específica con Venezuela o si en este caso es los juegos de bandos entre Grenell y Rubio que generan este tipo de decisiones. También puede ser que Grenell se sobreextendió, o sea, Grenell dijo varias veces que Trump no quería el cambio de régimen, lo dijo en una entrevista, después lo dijo en CPAC no lo dijo con Venezuela específicamente, lo dijo más general, y después lanza el op-ed, no lo lanza él, pero le da repost, y yo creo que también hasta cierto punto sobreextendió su influencia, tal vez, dentro del juego político de la administración Trump, y eso lo aprovechó Marco Rubio para decir, mira, esto no nos está beneficiando. Entonces yo no sé, lo veo muy difícil de como verdaderamente saber qué es lo que busca Trump en su relación con Venezuela. Y no termino de hallarle la lógica, el hilo conductor a él específicamente. A los dos bandos sí se los encuentro, pero a él específicamente no. Yo creo que él está todavía tratando de ver a cuál de los dos bandos escucha más. Yo creo que hay un tema que, a diferencia de Ucrania, Panamá, bueno, Canadá y México son casos distintos porque sí hubo un poco de roce, pero era una situación distinta. Pero a diferencia de Ucrania, Panamá, Israel, Gaza, la administración Trump en su primer mandato no tuvo tanta fricción con esos temas. Y con Venezuela, si bien recordamos, se metió muy de lleno con Venezuela. Muy, muy de lleno con el gobierno interino. De hecho, lleva a Juan Guaidó a un Estado de la Unión, a un State of the Union, y lo aplaude frente a todo el discurso, digamos, el discurso recurrente más importante del mundo, que pasa una vez al año. Y le dio un spot, le dio un foco muy importante a Juan Guaidó en ese discurso. Hay que decirlo, aunque yo creo que a lo mejor ustedes están en desacuerdo, el gobierno interino le queda muy mal a Trump. Trump se desespera también con Venezuela en su afán de, por supuesto, de que todas las cosas salgan muy bien. No había realmente ni ganancia ni pérdida en dejar a Venezuela de lado, y quedó en un limbo Venezuela para cuando entra la administración antes de entrar Biden, para cuando empieza el COVID realmente, que es cuando todo se para y Trump se tiene que enfocar en Estados Unidos. Por lo que quiero decir es, por esa experiencia pasada, quizás lo que Trump, y esto es todo totalmente suposición mía y no tengo ningún tipo de evidencia para sustentarla, pero quizás precisamente por esa evidencia pasada es que dice, bueno, pues yo sigo los dos bandos y el que me dé resultado.
Los dos bandos me refiero a Marco Rubio y a Grenell, no me refiero a chavismo y oposición. ¿Por qué Marco Rubio y Grenell? Porque a lo mejor Grenell sí logra generar un dictador suelo en el Caribe favorable a Estados Unidos, no sería el primero, o a lo mejor Marco Rubio sí logra el gran cambio y la democratización y la gran victoria de la libertad en Venezuela, no sería la primera vez que lo logra Estados Unidos. Si sigues las dos estrategias, alguna de las dos es exitosa, ya tienes todo el éxito. Ninguna de las dos es exitosa, no era una prioridad para tu administración y por eso tenías dos estrategias. Creo que Donald Trump justamente está aplicando, de nuevo, su art of the deal. Está posicionando en una situación en donde hay ganar, ganar o no importa. Y en esa situación, lastimosamente, queda la gran incertidumbre para nosotros los venezolanos de qué es lo que va a suceder. ¿Y por qué digo la gran incertidumbre? Porque a mí me parece que el espaldarazo de María Corina es consecuencia no solamente de este cambio de política de Trump, sino del gran trabajo tras bastidores que han hecho el comando y específicamente los equipos cercanos a María Corina para poco a poco mellar en esa aparente victoria que había tenido Grenell al visitar Caracas y que había tenido el bando normalizador de Venezuela. Ahora el bando normalizador, y por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado en los rumores, no solamente de cuál es el rumor, sino de quién lo dice. Ese bando normalizador empezó diciendo justamente el tema de que habían sido los congresistas de la Florida. Después salió Francisco Rodríguez muy equivocadamente a decir que en verdad la licencia iba a durar 6 meses más y que por ende se podía volver a renovar eventualmente. Y son, creo, los mismos que están ahorita pegando el grito en el cielo porque se dieron cuenta que el grifo financiero se lo van a cerrar. Vean muy bien, y indiferentemente de la conclusión a la que llegan, vean muy bien quién está esparciendo qué rumor, porque los intereses de quien lo esparce, en el caso de Venezuela, suele tener mucho más importancia que el rumor en sí mismo. Pero bueno, palabras finales, César, Daniel, ¿qué va a pasar en Venezuela a raíz del levantamiento de la licencia? Es difícil saber con exactitud. Yo sí creo que todavía hay un chance para negociar. No me parece que, a ver, lo dijimos de esa forma, Rubio ganó un round, pero todavía hay un pulso constante. Y también creo que es importante señalar que las sanciones no son unos instrumentos mágicos que cumplen objetivos por sí mismas, son instrumentos. Y también hay una carga sobre la oposición venezolana, hay una carga sobre María Corina Machado, sobre Edmundo González, de Trump está haciendo o está tomando estas acciones también con una expectativa de que haya movimiento interno en Venezuela. Entonces siento que también hay que mantener constante eh, la fijación en que no es por poner una sanción sobre otra sanción sobre otra sanción que va a haber una transición democrática en Venezuela. También tiene mucho que ver con la estrategia interna y creo que va a ser en gran parte lo que puede generar en expectativa y lo que vaya cumpliendo esa expectativa de la oposición venezolana, el que Estados Unidos mantenga al ala Rubio mandando o que al contrario se termine de imponer el ala Grenell. Sí, yo ahí de acuerdo con César. O sea, primero es importante porque también creo que el comando de María Corina ha tenido 2 meses muy difíciles. No creo que han tenido muchas buenas noticias estos últimos meses, pero hay que aplaudirle digamos, su entrevista con Donald Trump Jr. implica que allí eso es un trabajo que viene previo, ¿no? O sea, no es que María Corina le escribió a Trump Jr. le envió un DM, o sea, se viene un trabajo previo de su equipo de comunicación y me parece muy bueno y muy positivo que logró esa entrevista. O sea, es crucial, ¿no? Demuestra un poquito de saber adaptarse al nuevo momentum que hay dentro de la derecha estadounidense, muy importante, que habló con alguien bastante maga, porque el discurso ahorita de defender la democracia no es necesariamente algo que te vende mucho dentro del Partido Republicano, a priori. Entonces es muy bueno que María Corina lo haya hecho. Pero de acuerdo con César de que ahora falta más. Hay una oportunidad de seguir, de generar una opción interna, porque estas sanciones, más allá del tema de las sanciones como tal y los efectos económicos, que realmente al final yo no soy experto en el área de la materia para saber específicamente cómo lo va a afectar. Hay mucha gente que tiene bastantes debates al respecto. Pero sí es una muestra de espaldarazo político y hay que capitalizar ese espaldarazo político con una nueva estrategia.
o con acciones un poco más concretas, no necesariamente una marcha o algo por el estilo, pero que se vea dentro de Venezuela, no solamente para que Trump mantenga el apoyo a Marco Rubio y por ende mantenga el apoyo a la causa venezolana, sino para que los mismos venezolanos que están dentro de Venezuela y también que están afuera digan, bueno, mira, sí hay todavía una oportunidad, porque se vienen ahorita el tema de las regionales, se viene después el tema de la reforma constitucional y se necesita estar preparado para enfrentar esas dos andanadas del chavismo, y esta sanción te genera un apoyo moral, digamos, un sustento moral importante que María Corina tiene que aprovechar. Sí, totalmente de acuerdo con eso último que dices, Daniel. Además, suplementando el comentario sobre la entrevista de María Corina, yo creo que no es solamente el hecho de que haya llegado alguien muy maga, sino que justamente haya hablado en clave maga y no en clave maga traicionando sus valores, que es lo que quizás hace critica a otros políticos. No, uno ve esa entrevista de María Corina con Donald Trump Jr. y realmente sigue siendo la María Corina que defiende la libertad de Venezuela, que sigue defendiendo enfrentarse al régimen, pero que lo hace en unos códigos que permiten alinear los intereses de la administración Trump con los intereses de los que queremos la libertad de Venezuela. Y quizás eso saque algunos clips incómodos, como el tema de las tropas o no las tropas, pero definitivamente creo que hace mella, porque como tú bien dices, y esto mucha gente se sentirá muy aludida, muy mal al respecto, pero la defensa de la democracia como discurso vacío europeo frente a las cámaras realmente no mueve a los magas. La defensa de la libertad es la defensa para los magas de los intereses personales o individuales de los estadounidenses. La defensa de la libertad es nosotros los estadounidenses vamos a tener más libertad, más fuerza, más poder económico, más amplia gama política, y eso a lo mejor se traspasa en libertad a los demás países, a lo mejor no, depende de cómo los demás países reaccionen. Dicho lo cual, yo creo que lo más importante que vamos a ver en estos meses, si la licencia realmente no solamente se levanta, sino que se mantiene levantada, es el recálculo que tú bien dices del régimen, quizás no tanto por las regionales y por la constituyente, que yo creo que las regionales y la constituyente eran como su victory lap, como su vuelta de la victoria, y ahorita me parecen menos importantes, porque ya entienden que el panorama geopolítico les puede cambiar en contra, y sobre todo el panorama financiero. Y yo creo que ese es el recálculo que va a hacer el régimen, porque gran parte del dinero, de los dólares que se habían producido en Venezuela, se habían utilizado para dos cosas en una misma jugada: estabilizar el dólar y la inflación, y además embolsillárselos a través justamente de las mesas de estos bancos. Me dijo ya, mira, déjalo así. No, pero yo creo honestamente que el recálculo del régimen va a ser, ok, si recibo este golpe financiero, ¿qué pasa a lo interno? Puedo seguir confiando en la gente que con los bolsillos llenos me defiende, pero que a lo mejor no va a tener los bolsillos tan llenos. Puedo seguir confiando en los intereses económicos de este nuevo sector privado, que realmente es un sector público enmascarado, pero que no voy a poder mantener financieramente. Todo eso son grandes incógnitas. Lo que sí es una certeza es que definitivamente va a haber un impacto económico y probablemente fuerte en Venezuela, y ese impacto económico va a tener consecuencias tanto en el panorama social como en el resto de los cálculos políticos que tiene que hacer el régimen. Pero bueno, César, Daniel, un gusto como siempre tenerlos, esta vez por primera vez a ambos al mismo tiempo. Seguiremos hablando sobre todos los temas de Venezuela, de Europa, etcétera, etcétera. Y por último, buenas noches y muchas gracias a toda la audiencia. Si les gustó, como siempre, no olviden de darle like al canal, de suscribirse. Si les parece que César y Daniel tienen opiniones importantes, vayan a revisar su podcast. Si les parece que sus opiniones son muy tontas, igual revisen su podcast para que puedan escribirles las quejas. Y dejen comentarios, claro. Y dejar sus comentarios, por supuesto. No, y muchas gracias de nuevo a todos por sintonizar. Gracias, Daniel. Gracias, César. Que tengan un feliz día, feliz tarde o feliz noche.